Listo, listo. Ok, Eso lo respetamos. cerramos. Ok. El ¿Cuántas tema, preguntales? Cinco. cinco. El tema, para confirmar, Lee la pantalla, ¿estás de acuerdo con la pantalla, Alex? ¿Lees Sí, la estoy de pantalla? acuerdo. Sí. El bautismo en agua, ¿en qué nombre se debe hacer? Ok, empezamos, entonces arrancamos. sí, claro. Ok, arrancamos entonces. Arrancamos en 3, 2, 1. Saludos a los hermanos y a los amigos de las tres plataformas. Vamos a iniciar un nuevo debate con el tema el bautismo en agua, ¿en qué nombre se debe de hacer? Atención, el bautismo en agua, ¿en qué nombre se debe de hacer? El acuerdo del formato es el siguiente: presentación de 1 minuto por cada participante, tiempo de exposición o tesis de 10 minutos y su refutación de 5 minutos. Luego empezamos con una ronda de 10 preguntas, 5 preguntas por cada participante intercaladamente. Se pregunta en 1 minuto con su texto bíblico correspondiente, se responde en 2 y se refuta en 2. Total por pregunta aproximadamente 5 minutos. Atención, participante Jader, participante Alex. La forma de preguntar son de 3 tipos. Si se hace pregunta cerrada del sí o no, yo como moderador tengo que escuchar su sí o no en forma clara y recién pongo a correr el cronómetro. Atención, su sí o no en forma clara. Si es pregunta cerrada, si es pregunta con opciones, opción 1, opción 2, opción 3, el oponente puede desechar todas las opciones, puede tomar una opción, puede tomar 2 opciones o puede tomar las 3 opciones. Atención, hay libertad ahí y no hay reclamo. Atención, que si van a soltar su pregunta con opciones. Luego viene la pregunta abierta. Atención, participante Jader y Alex. En pregunta abierta es riesgoso porque el oponente puede ser que no responda, no se puede interrumpir, no se puede reclamar, se tiene que esperar a tu refutación. Ahí dirás, bueno, no respondió mi pregunta. Atención, por favor, no hay que malograr el debate. Ok, terminamos la ronda de las 10 preguntas. No hay resumen, una despedida de 1 minuto y cerramos el debate. Por favor, me indica quién reta las reglas del debate. Que reta empieza. ¿Quién retó? Retaste es Alex. Entonces, ok. Ahora sí, su presentación un favor. Un favor, están prohibidos los adjetivos, por favor, diríjanse a su oponente como oponente, amigo, Alex, Jader, por favor, nada de que muchachito, nada de niño, nada de indirecta, por favor, vamos a mantener la cordialidad y la cortesía. Empezamos con la presentación del participante Alex de 1 minuto en 3, 2, 1. Adelante, Alex, por favor. Sí, muy buenas noches, hermanos. Pues obviamente, pues mi nombre es Alex, ¿no? Soy de Guatemala y pues espero que esto sea de mucha bendición y edificación en base a lo que se vaya a tratar, ¿no? Obviamente siempre todo va basado en textos bíblicos y siempre basado en lo que la escritura enseña. Así que espero que sea de gran edificación. Ok, gracias participante Alex. Ahora su presentación de 1 minuto del participante Jader en 3, 2, 1. Adelante, Jader, por favor. Bueno, saludos a todos los que están aquí, a Alex, también a John Félix, saludarle en el nombre de Jesús y a todos los hermanos y amigos trinitarios que están viendo esta audiencia. Soy de Colombia, por la gracia de Dios soy pastor, ya con 17 años de ministerio. Y bueno, estamos para hacer defensa de lo que creemos. Gracias. Ok, gracias participante Yeder. Se agradece que el participante Yeder apague su micro porque toca su exposición y tesis del participante Alex. ¿Estás listo, Alex? Ok, vamos a poner a correr un ratito el cronómetro. Te voy a avisar faltando 2 minutos. Espera un Empezamos. momentico, John. ¿Qué Vamos a pasó? aclararle a la audiencia que por favor en los comentarios no haya adjetivo ni haya contención. Que por favor se comporten tanto los unicitarios como los trinitarios como cristianos. Es el mensaje que quiero darles. Ok, así es, por favor, en las tres plataformas su comentario demuestre, no es necesario ser unicitario ni trinitario para demostrar la decencia, el respeto, por favor, comente con todo respeto. Ok, empezamos el tiempo de exposición y tesis del participante Alex en 3, 2, 1. Adelante, Alex, por favor. Ok, muy buenas noches, hermanos. Pues obviamente el tema es en base el bautismo en agua, en qué nombre se debe de hacer. Bueno, tomando en cuenta Mateo 28:19, ¿no? El texto bíblico obviamente dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, nosotros entendemos que ese texto está en voz activa. ¿Cómo nosotros sabemos que ese texto está en voz activa? Porque es un mandato, ¿ya? Es un mandato de id. Esa palabra id representa una ordenanza a realizar, ¿no? Y esa ordenanza la hizo nuestro Señor Jesucristo, obviamente en ese
texto. Ahora, tomando en cuenta los otros versículos también, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿no? Obviamente los otros textos registrados en el nombre de Jesús, no hay contradicción bíblica en ambos textos. ¿Por qué? Porque obviamente en Hechos 2:38 dice, claramente está en voz pasiva. ¿Qué significa que está en voz pasiva? Es que los que están hablando o los que recibieron esa ordenanza por medio de Jesucristo, esa ordenanza la están recibiendo ahora por parte de ellos. Ahora, cuando dice incluso en el griego entonomate Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo, esa autoridad la dio Jesucristo en Mateo 28:19. Por lo tanto, esa es una ordenanza bíblica, ¿no? Incluso el estimado doctor Wallace, ¿no? Obviamente en su página 292 asegura incluso cómo explica la voz activa y la voz media. Esa voz activa de Jesucristo ir por todo el mundo, y la voz media es que yo obedezco. Por lo tanto, cuando el doctor Wallace avala esa voz media, quiere decir que está siguiendo la orden de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando habla acerca de esos textos, está relacionando lo que es la voz activa con la voz pasiva. Obviamente, ¿qué es voz activa? La voz activa representa una ordenanza en base a lo que están recibiendo, ¿no? Están recibiendo la orden de ir y hacerlo. Ahora, Hechos 2:38 no presenta una ordenanza. Lo que presenta claramente es que dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Bautícese, no dice yo te bautizo como ordenanza bíblica para afirmar que el bautizo sea en el nombre de Jesús. Ahora, eso es lo que es aplicado los textos en base a la escritura, ¿no? O en base a la relación que tienen ambos versículos, incluso, ¿no? Incluso nosotros podemos entender que el bautizo es representativo a lo que Jesucristo mismo hizo, ¿no? Eso es lo que está hablando el texto representativamente en base al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, en el griego incluso de Mateo 28:19, claramente los tres genitivos personales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están sujetos a la autoridad del nombre. Ese nombre significa autoridad, están sujetos a la autoridad. Por lo tanto, cuando obviamente en Hechos 2:38 está hablando acerca de bautices en el nombre de Jesús, obviamente están siguiendo claramente lo que la palabra de Dios enseña. Claramente esos tres genitivos personales están aplicados a que el mandato se debe de hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras que obviamente la persona que se está bautizando tiene que mencionar el nombre de Jesús, mientras que el bautizante tiene que mencionar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros sabemos esas afirmaciones? Porque obviamente el mismo Pablo, ¿no? El mismo Pablo cuando se bautiza, ¿no? Él mismo menciona la palabra del Señor Jesús, ¿no? En el nombre de Jesús. No es que él se bautiza solo, ¿ya? No es que él se está bautizando solo como muchos se están tomando en cuenta esos textos, ¿no? Que muchos se están bautizando, no. Que él solo se está bautizando, no, sino obviamente, claramente el que bautiza está diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el bautizado en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando el que tiene que mencionar el nombre no es el bautizante. ¿Por qué? Porque la Biblia no me lo refleja de esa manera. No hay textos bíblicos que afirmen que digan yo te bautizo en el nombre de Jesús como ordenanza bíblica. El mismo Jesucristo, la ordenanza en base a la voz activa, menciona lo que se debe de hacer y de la manera correcta en que se debe de realizar. Por lo tanto, esos textos bíblicos claramente no contradicen ni siquiera la fórmula bautismal, sino obviamente afirman que está bajo la autoridad de Jesucristo, por lo cual Él les dio. Por lo tanto, no están desobedeciendo ningún mandato, sino que claramente lo están obedeciendo en base a la autoridad que Él está reflejando. Por lo tanto, Hechos 2:38, y muchos utilizan este texto, ¿no? Y lo voy a leer, obviamente, dice Pedro. Pedro les dijo, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Pero obviamente el texto va aplicado incluso no a la fórmula bautismal, sino a la sujeción o a la ordenanza de Jesucristo. Jesucristo no dijo bauticen en mi nombre, sino obviamente dice bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre representa autoridad, sujeción en base al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sujetos a la autoridad que él está mencionando. Y obviamente la misma Biblia no se va a contradecir en ningún momento y en ningún aspecto se está contradiciendo en base a la fórmula bautismal de Mateo 28:19. Jamás ningún texto lo va a contradecir. Por lo tanto, incluso lo que mencionaba acerca del Dr. Wallace, ¿no? El Dr. Wallace hacía referencia a los dos tipos de voz media, voz pasiva, voz activa. Y obviamente la voz media representado es que yo recibo la ordenanza, yo obedezco lo que yo decía, ¿no? Yo obedezco. ¿Qué está obedeciendo Pedro? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él en ningún momento está representando una nueva fórmula bautismal, no, sino obviamente está siguiendo las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo les decía que no hay ni un texto bíblico que diga yo te bautizo como ordenanza y que esté en voz activa. Todos los bautizos registrados en el nombre de Jesucristo están en voz pasiva, no hay ni uno. Incluso no hay ni un gramatólogo tampoco que en Mateo 28:19 mencione que solo haya un nombre personal ahí. ¿Ya? No hay ni un gramatólogo erudito, no hay ni uno solo. Entonces, por lo tanto, como no hay ni uno solo, el doctor Wallace avala todo ello, ¿no? Y todo va concurrente a lo que Wallace está explicando, incluso en la página 292, en base a la tabla, ¿no? Pero eso es lo que representa el bautismo, ¿no? Obviamente la fórmula correcta es lo que Jesucristo hizo. De esa manera es el bautismo correcto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay más contradicción. Los apóstoles no contradijeron a Jesucristo en ninguna manera, sino obviamente todo va correlacionado a la obediencia misma dada por el mismo Jesucristo. No hay contradicción bíblica en ello. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo, mi estimado John Félix. Te queda 2 minutos y medio. Dale, si quieres yo lo termino acá. Solo terminaría yo diciendo que eso es lo que la Biblia representa incluso desde la gramática, ¿no? La gramática no va a contradecirse jamás, incluso en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que, dale. Ok. Apague su micro, por favor, participante Alex. Ok, vamos a reiniciar el tiempo. Un ratito, vamos a reiniciar su tiempo. Se tomó 8 minutos prácticamente. Ok, empezamos con sus 10 minutos de tesis y exposición del participante Jader en 3, 2, 1. Adelante, Jader, por favor. Bueno, cada día el dogma de la Trinidad evoluciona más y con ello nos toca evolucionar a nosotros en las nuevas objeciones en contra del bautismo directo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que mirar algo importante en esta hora y nos encontramos con uno de los textos que ha sido más controversial en el mundo trinitario, por lo cual tenemos que decir que el trinitario se pega solamente en un texto fuera de contexto para decir que el bautismo es en el nombre de la Trinidad, como es Mateo 28:19. Y pues hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Frecuentemente citado por sostener la doctrina trinitaria de 3 personas divinas y distintas, así como la idea de que el bautismo debe realizarse bajo la autoridad de estas 3 entidades. Sin embargo, desde una expectativa no trinitaria exigente y en fundamento lingüístico y bíblico e histórico que refutan esta mala interpretación. Primer punto, el argumento lingüístico en el nombre es singular y contradice la idea de 3 autoridades distintas. En el texto griego original, el término onoma, nombre, es una forma singular. Si se tratara de 3 personas divinas con autoridad separada, sería coherente que se usara la pluralidad onomata, que se refiere a nombres. Pero ¿por qué en la expresión no se dice nombre, sino nombre? Onomata, no se utiliza la expresión onomata, sino la expresión onoma,
que ahora más adelante vamos a ver en la argumentación que onoma no es solamente autoridad, sino nombre literalmente. La singularidad del vocablo indica que se refiere a una única autoridad o identidad divina, no tres identidades distintas. La mención de Padre, Hijo y Espíritu Santo no implica separación de personas, sino diferentes manifestaciones o aspectos de la misma realidad divina. Escuche bien, que esto es una explicación muy contundente. La conjunción griega donde se pegan kai, donde dicen que hay separación, no todo el tiempo es separación. No siempre señala igualdad o distinción de sujetos. En el contexto bíblico se usa comúnmente para anunciar características o menciones de un solo ser. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 6 de San Marcos, donde encontramos a Juan que vestía piel de camello y comía langosta y comía miel silvestre. ¿Acaso tendríamos aquí a varios Juanes porque tiene una connotación de Kai? No, hay un solo Juan. El argumento bíblico del bautismo, argumento bíblico, el bautismo en la Biblia es en el nombre de Jesús. 2. El libro de los Hechos registra de manera consistente que los primeros cristianos bautizaron exclusivamente en el nombre de Jesús. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 8:16, porque aún el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo eran bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esta práctica uniforme indica que el mandato inicial no incluía una fórmula trinitaria, que la idea de autoridades de tres personas no fue enseñada originalmente por los discípulos. Además, el judaísmo de la época de Jesús profesa un estricto monoteísmo. Deuteronomio capítulo 6:4, el Señor nuestro Dios uno es. Una doctrina de tres personas divinas contradice este principio fundamental, por lo que es importante que Jesús enseñara algo que se opusiera a la fe de su pueblo. Es infortuno, perdón. El argumento histórico formulado en el dogma de la Trinidad y no original. Algunas fuentes históricas antiguas no mencionan la fórmula trinitaria al citar Mateo 28:19, cuando citan el texto de Mateo 28:19. Por ejemplo, uno de los historiadores más grandes dentro del mundo cristiano es Eusebio de Cesarea, siglo IV. Cita este versículo sin incluir las menciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual sugiere que este pasaje pudo haber sido modificado y añadido posteriormente. ¿Cuánto tiempo tenemos, Felipe? A ver si adelantamos en otro aspecto. 4 minutos y medio. La doctrina se consolidó finalmente en el hasta el siglo IV, finales del siglo III con principio del siglo IV, la doctrina de la Trinidad. Siglos después de las escrituras de los evangelios, esta indica que la interpretación trinitaria del versículo es una construcción teológica posterior, no la intención original del texto. Cuarto, refutación de la idea de la autoridad trinitaria. Si se interpretara el bautismo que se realiza bajo la autoridad de tres personas distintas, el texto debería de indicar que los nombres o bajo la autoridad de cada uno de los tres. Sin embargo, en singularidad es en el nombre, conforme a la autoridad de un solo ser. El contexto bíblico en el nombre
En contexto bíblico, Dios no se refiere solo a una etiqueta, sino a su poder, a su autoridad, a su carácter completo. Por tanto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa bautizar bajo la autoridad de Dios mismo, quien se revela de diferentes maneras, como Padre, fuente de todas las cosas, como Hijo, manifestación en carne, como Espíritu Santo, presencia activa en el mundo. Esta revelación múltiple nos implica no implica múltiples personas, sino múltiples formas que Dios se ha concedido a la humanidad, manteniendo su identidad esencial. En conclusión, el texto de Mateo 28:19 no respalda la idea de tres personas distintas y divinas. Las afirmaciones que el bautismo debe realizarse bajo la autoridad de tres personas o entidades separadas contradicen tanto el lenguaje original de los versículos como la práctica bíblica del contexto histórico. La enseñanza original es del bautismo en el nombre de Jesús como manifestación de la única autoridad divina. Entonces hemos visto un estudio muy profundo y yo creo que mi amigo va a tener que demostrar en este debate que el bautismo debe ser en la autoridad de las tres personas distintas y divinas o en la autoridad de un solo ser. ¿Cuál sería? La tiene muy difícil nuestro amigo Alex. La objeción es que Hechos 2:38 está en voz pasiva. Pero la pregunta es, ¿quién bautizó en voz activa, como dice los trinitarios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es una pregunta importante. Vamos a dejarla ahí porque tenemos más material para demostrar que Hechos 2:38 es un versículo contundente y que el bautismo directamente debe ser en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, porque el texto así lo afirma. Hechos 2:38, Hechos 19:28 dice en el nombre. Pedro bautizó en un solo nombre, en el nombre de Jesús, y se lo voy a demostrar. Listo, hasta ahí, amigo. Sí.